Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre herramientas gratuitas. Hoy os voy a hablar de un generador de vegetación. Ahora, generadores de vegetación o herramientas que permitan crear vegetación, he probado algunos, sobre todo hablando de los gratuitos, realmente ninguno me ha gustado mucho. Este, por otra parte, creo que es de verdad muy bueno. Se llama Treat. ¿Vale? Aquí nos encontramos en la página web oficial de la empresa que lo desarrolla, que se llama Evolved Software. Vais a encontrar la dirección, obviamente, en la descripción del vídeo. Ahora, en esta página tenéis todas las informaciones, tenéis la posibilidad de descargar un instalador o sencillamente un fichero zip, ¿vale? Básicamente una versión portable. Y de momento solo existe la versión para Windows, pero quién sabe, a lo mejor en futuro vamos a tener también versiones para otros sistemas operativos. Ahora, la herramienta es gratuita, podemos utilizar sus modelos y texturas que generemos de forma libre, por lo menos aquí esto es lo que pone en la web oficial. Aún así tenemos un botón para hacer donaciones a la empresa misma, ¿vale? Entonces, vamos al programa. Así os comento un poco por encima cómo está estructurada su interfaz, un poco la lógica que hay detrás. Y aquí lo que estáis viendo es una palmera, que es básicamente uno de los ejemplos que vienen con el programa. La primera cosa que quiero que quede clara, este no es un tutorial, es más bien una presentación del programa que acabo de descubrir, todavía no lo conozco, tendré que hacer bastante experimentos, estoy ya haciendo y si acaso en futuro ya habrá un tutorial. Vale, como podéis ver, la cosa más importante dentro de este programa es el visor 3D. Y como veis, la calidad es muy buena, ¿vale? Por ser una herramienta gratuita y por lo general. Es un visor donde podemos navegar con el botón izquierdo, haciendo clic y arrastrando. Básicamente vamos a hacer orbit, vamos orbitando alrededor del objeto. Tenemos un fondo, tenemos una cuadrícula y tenemos también un sombreado. Todo esto realmente se puede configurar. Vale, arriba a la izquierda tenemos los menús, una barra de herramientas con botones que son herramientas, gestionamos vistas y ahora dentro de poco veremos. Y a la derecha tenemos realmente el lugar donde tenemos unas solapas y los paneles con todas las propiedades que nos permiten controlar la generación de esta vegetación, en este caso de este árbol. Y abajo del todo tenemos, por otra parte, una barra de estado donde tenemos bajo control toda información que tiene que ver con polígonos, con los polígonos luego repartidos por troncos, por ramas, por subramas y hojas y también mallas, objetos 3D que podríamos importar. Pues vamos a hablar un poco más o menos cómo funciona. Bueno, pues tenemos unos iconos aquí para abrir, crear y guardar ficheros, deshacer y repetir. Luego tenemos 4 botones que tienen que ver concretamente con las vistas, perspectiva, desde arriba, frente y lateral. Luego tenemos la posibilidad de activar ciertas visualizaciones, en este caso por ejemplo el wireframe, entonces nos podemos enterar realmente de la malla, de la complejidad básicamente de la geometría que vayamos generando. Por otra parte podemos visualizar el vertex color, en este caso el vertex color se está utilizando como máscara para poder controlar cuánto el árbol, la vegetación, por lo general, se ve afectada por el viento que veis que está moviendo, ¿vale? Esta información se puede exportar y luego reaprovechar en motores de render en tiempo real, como podrían ser Unity, Unreal Engine y otros programas, obviamente, ¿vale? Tenemos justamente el botón para parar el viento, ¿vale? Esto para que podamos ver. Yo la verdad que verlo siempre con un poco de viento me gusta, no solo porque es placentero verlo, sino porque realmente en la mayor parte de los casos con vegetación de cierta complejidad, muy probablemente tendríamos un viento dentro de nuestras escenas. Luego tenemos la posibilidad de quitar la iluminación, básicamente el sombreado. Entonces, como estáis viendo, solo estamos viendo los colores, ¿vale? La posibilidad de activar la cuadrícula y luego la posibilidad de activar el modo de selección. Como veis, en cuanto vayamos seleccionando, se para el viento. ¿Y esto por qué? Porque podemos seleccionar distintas ramas y entonces darle a suprimir, por ejemplo, y decidir qué es lo que queremos que se quede y lo que no, ¿vale? Porque a lo mejor lo que se ha generado no nos gusta y lo queremos corregir, ¿vale? Lo que pasa es que nos tenemos que acordar de deseleccionar haciendo clic fuera, ¿vale? Antes de quitar el modo de selección. Luego tenemos otros botones. El primero es lo que nos permite hacer un render to texture. Básicamente, en función del punto de vista que tenemos en el visor, podemos renderizar a textura este árbol porque a lo mejor la queremos usar como textura al fondo o queremos hacer algo muy interesante que es a través de este mismo editor crear una rama y luego hacer un render a textura de esa rama y luego reaprovechar esa textura de rama en otra escena donde hagamos vegetación bastante más compleja. Entonces podemos construir, montar nuestros árboles, en este caso de forma muy completa.
Luego tenemos también una herramienta para para organizar las texturas en un atlas. Tenemos la posibilidad de tocar las opciones de iluminación, opciones muy básicas, pero bueno, al final funcionan bien. Básicamente el color de entorno, de la luz de entorno en este caso, de relleno se podría decir, el color de la luz principal y luego tenemos aquí los ángulos en X y en Y. Y luego la posibilidad de escoger el tipo de skybox, básicamente de fondo de cielo, ¿no? Y como veis, cambiando esto, cambian también estos colores, aún así los podemos personalizar. Y luego tenemos el último, tenemos esta también herramienta. Este es un gestor de capas. Pues en este programa se puede trabajar por capas. En el caso de las hojas, podemos tener capas con diferentes hojas. Y luego también capas de objetos, mallas 3D que podemos importar, a las cuales podemos asignar obviamente sus materiales, en realidad sus texturas, y utilizarlos, yo qué sé, para añadir otros tipos de detalle. Y aquí, bueno, tenemos algunos controles que realmente desde mi punto de vista no tiene mucho sentido controlar por aquí, porque ya os enseñaré que existen también en estos paneles de la derecha, ¿vale? Y luego tenemos el último botón, que es bastante importante porque tiene que ver con las opciones del programa, ¿vale? Dos solapas, la general, donde controlamos un conjunto de opciones que tienen que ver con lo que queremos que se visualice en pantalla, algunas personalizaciones de color del suelo, de la cuadrícula y también por ejemplo, el ancho del panel que tenemos aquí a la derecha. Eso ya dependería prácticamente de nuestra pantalla. Y luego tenemos otra parte que es la solapa de exportación. Este es importante porque tenemos opciones donde podemos decirle que si queremos exportar texturas, si queremos que a la hora de exportar el modelo nos combine básicamente el tronco con las ramas y si queremos que nos combine los modelos básicamente de las hojas y de las mallas. Ahora, esto ya os comentaré al final cuando hablemos de exportación. Es muy importante poderlo desactivar para poder aprovechar más materiales. Por otra parte, establecemos los formatos que queremos utilizar, los principales: DDS, que es el formato de DirectX comprimido, PNG, TGA y BMP, ¿vale? Y luego la escala de exportación. Eso ya muy sencillo, ¿vale? Y la parte más importante realmente del programa está a la derecha, estos paneles verticales, ¿vale? Pues aquí tenemos 5 solapas y la cosa que desde mi punto de vista funciona muy bien de este programa es un poco su estructura, su lógica de cómo funciona. Los que vengan de 3D Max, quizás no las ultimísimas versiones, pero hace unos 3-4 años, pues se encontrarán bastante bien en casa con este tipo de interfaz, más que nada el estilo, ¿vale? Tenemos estos apartados que podemos colapsar o desplegar directamente y la idea es que los usemos de arriba hacia abajo. Arriba tenemos las opciones más básicas y según vayamos bajando, las opciones van a ser más complejas, más detalladas y sobre todo en número más grande. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos opciones que tienen que ver con lo que queremos visualizar. Por ejemplo, podemos establecer que no queremos visualizar las hojas, entonces nos queremos dedicar solamente al tronco, ¿vale? Y este es un caso donde realmente el tronco, bueno, tampoco tiene mucho que ver, pero si escogiéramos otro de los ejemplos que tenemos, pues ya tendría sentido. Entonces podemos filtrar por elemento. Luego tenemos la posibilidad de randomizar, básicamente, entonces generar varios tipos de palmeras, siempre a partir de las mismas opciones, pero generar varias tipologías. ¿Y eso por qué nos viene bien? Porque a lo mejor de esta forma, no a lo mejor, básicamente podemos crear nuestra librería. Luego tenemos la posibilidad de decirle un porcentaje de reducción del poligonaje, de los triángulos en concreto, del árbol, en este caso del tronco de las ramas, y luego también de la parte que tiene que ver con las hojas. Y esto nos va a venir muy bien porque podemos así generar niveles de detalle, ¿vale? Que con vegetación son súper importantes. Posibilidad de seleccionar y por otra parte posibilidad de trabajar directamente los vértices de las curvas que controlan la generación, en este caso del tronco. Ahora, os aviso que esto no es muy cómodo porque es seleccionar aquí y no tenemos un manipulador aquí dentro de la escena, sino que tenemos que usar estos sliders para poder hacer cambios. Sinceramente no lo veo muy cómodo, entonces, bueno, si necesitáis, si queréis hacerlo, pues esto es cómo funciona, ¿vale? De acuerdo. Luego seguimos de izquierda hacia derecha, tenemos las solapas en concreto que nos permiten controlar el tronco. Entonces aquí tenemos también, ahora voy colapsando las varias secciones, ¿vale? Lo que os comentaba, tenemos
un flujo que va de arriba a abajo, ¿vale? El tronco, aquí tenemos las opciones principales, si queremos solo un tronco, si tenemos más, los segmentos que básicamente las subdivisiones en vertical de este tronco, básicamente, aquí el número de subdivisiones en horizontal, la sección, y más opciones, ¿vale? Y luego podemos irnos a la textura. La textura es interesante aquí, ¿por qué? Porque realmente este programa nos permite configurar una textura de base color, de normal y de roughness. Entonces tenemos un flujo de trabajo de tipo PBR. Ahora, una cosa importante, podemos asignar hasta 3 texturas. ¿Por qué? Porque tenemos la textura del tronco principal. Luego tenemos la última textura, tiene que ver, imaginaos, con un tronco cortado, con la sección de la madera, básicamente del tronco, entonces esa textura. Y luego aquí tenemos o tendríamos la posibilidad de asignar una textura que haga de mezcla, ¿vale? De blending en este caso. Podemos cargar nuestra textura, podemos básicamente borrar la textura asignada y luego podemos acceder a las texturas que vienen con el programa, ¿vale? Esto en las 3 secciones o en estas solapas, ¿vale? Entonces podemos controlar la escala de la textura y entonces seguimos adelante. Podemos ir a tocar la escala básicamente de esta palmera, como veis, esto se actualiza y entonces se actualiza luego en tiempo real también todo el tema de hojas. Entonces podemos tener palmeras más grandes, más pequeñas. Y este es un poco el concepto. No vamos a ver todo tipo de detalle. Sino por encima, luego podemos aplicar distorsiones, aplicar fuerzas como la fuerza de gravedad, por ejemplo, y seguir adelante. Según vayamos bajando, vamos accediendo a opciones más finas, ¿vale? Entonces también más complejas de gestionar. Mi sugerencia, vais a empezar por las primeras y poco a poco ir bajando, haciendo pruebas, obviamente. Luego tenemos la posibilidad de controlar las ramas, que no tienen control de textura porque van a usar la misma textura del tronco, ¿vale? Pero tenemos ramas, subramas, ¿vale? Y entonces aquí tenemos también controles de escala, de distorsión, exactamente lo mismo. Entonces realmente el concepto es lo mismo que se va repitiendo. Eso sí, en el caso de las ramas, como estáis viendo aquí, tenemos también la posición que podemos controlar, cuánto se mete dentro del tronco principal, cuánto se sale, y luego el pitch, yaw y roll, que se corresponden básicamente a las rotaciones en X y Z. ¿De acuerdo? Luego tenemos las hojas. Ahora, en las hojas tenemos por otra parte una cosa nueva, que es el gestor de capas. Podemos crear capas con hojas diferentes, con opciones diferentes, a lo mejor la misma textura, pero escalas diferentes, números diferentes, o a lo mejor, cosa que yo, por ejemplo, en mis pruebas estoy haciendo, usar texturas diferentes. Entonces, en una capa tengo una textura, en otra capa tengo otra textura de hoja, ¿vale? Entonces tenemos aquí las opciones de las hojas, en este caso de la geometría que acoge básicamente luego la textura de la hoja. Podemos establecer qué tipo de geometría queremos generar y obviamente luego tenemos las texturas, tenemos la posibilidad de escoger paletas de colores. Os hago un ejemplo por aquí donde, bueno, en este caso nos está viendo afectado mucho, ¿vale? Vamos a ver un poco. Pues aquí vamos a ver, no, este no es el caso correcto. Bueno, dentro de poco os voy a enseñar un ejemplo, ¿vale? Y aquí también la escala, distorsión, fuerzas, posición, pitch, yaw, roll, lo que hemos visto también para las ramas. Y luego la última solapa tiene que ver siempre con un gestor de capas, pero en este caso, en estas capas podemos importar modelos 3D, donde, veis aquí podemos cargar la malla o refrescarla si acaso y luego escoger entre las que hayamos seleccionado cuáles queremos asignar a esta capa u otra. La cosa interesante es que en ambos casos, ya sean hojas o sean objetos, tenemos la posibilidad de aislar una capa, entonces dedicarnos solo a esa. De esta malla, obviamente, en el caso de las meshes, podemos cargar una textura y entonces tenemos la escala, las fuerzas, posición, rotaciones y bla bla bla. ¿Vale? Entonces, como veis, la organización es bastante sencilla. Ahora bien, esto necesita práctica. Ahora, una cosa interesante que os he comentado, que es el tema de render to texture, os lo voy a comentar justamente para este caso. ¿Vale? Voy a abrir otra escena que tiene siempre que ver con la palmera, que es la hoja de la palmera. Voy a abrir a otra escena esta y fijaos. Con el mismo programa se ha generado la textura que luego se usa para las hojas en la otra escena, ¿vale?
Bueno, esto es básicamente un tronco con unas cuantas hojas configuradas, posicionadas donde tienen que estar. Y luego, ¿qué es lo que se hace? Bueno, por ejemplo, yo me pongo en la vista frontal. Veis que aquí tenemos estas guías, ¿vale? Están partidas aquí. Estas son guías para básicamente los planos, los tipos de planos que podemos utilizar aquí dentro. Tenemos planos cuadrados que están subdivididos en 4 o incluso digamos en un rombos, ¿vale? Entonces aquí lo que podemos hacer es, bueno, usar nuestros controles con el ratón, ¿vale? Pues decimos, vale, pues esto me parece bien. Pues con esto ya le doy a renderizar y él entonces automáticamente me genera la textura. Aquí podemos establecer si queremos que genere el alfa, aquí podemos visualizar el alfa, ¿vale? Y entonces rotarle 45 grados si es que queremos hacerlo así o sencillamente no rotarlo y luego establecer la resolución y luego guardarlo en el formato que nos interese, ¿vale? Aquí tenemos prácticamente todos los principales. Dicho esto, esta textura se va a utilizar directamente dentro de la otra escena. El programa viene con más ejemplos que se encuentran en la carpeta Trees, ¿vale? Aquí vamos a ver, por ejemplo, este árbol más típico. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora vamos en la vista 3D, ahí, y tenemos esto, ¿vale? Y este funciona de la misma forma. Tenemos el árbol general y luego tenemos la escena donde ¿qué han hecho? Pues han sacado la textura, una rama, ¿vale? Con unas cuantas hojas. Esto lo que nos permite es optimizar, ¿vale? Y esto viene muy, pero muy bien. Ahora os quiero enseñar otros ejemplos que normalmente alguien podría decir, bueno, por ejemplo un cactus, abrir aquí, pues tenemos también la posibilidad de generar este tipo de vegetación, como también la posibilidad de generar vegetación como esta, ¿vale? Entonces, realmente a través de este programa, que tiene unas cuantas opciones, aún así se puede utilizar de forma sencilla, podemos luego exportar directamente, pues le damos a exportar aquí, ¿vale? Y aquí tenemos los 4 formatos. El primero es Dark Basic, es un formato de tipo de motor de juego. Tenemos el FBX, el OBJ y el .x. Una cosa importante, el FBX en este caso es el formato textual, no es el formato binario, ¿vale? Tenerlo en cuenta a la hora de exportar. Luego, bueno, el OBJ de toda la vida. ¿Ok? Os voy a enseñar por último el árbol en el cual estoy trabajando yo, ¿vale? Estoy haciendo pruebas, obviamente, para que lo veáis. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Mi árbol. En este caso, por ejemplo, si me voy a las hojas, yo tengo 3 capas. Entonces, yo podría seleccionar, por ejemplo, esta, darle, en este caso, esta opción View Selection Only, y entonces visualizar el árbol solo con estas hojas, ¿vale? Estas son texturas que me he bajado, estoy probando. Pero por otra parte, puedo también hacer una cosa, que es decirle, mira, no quiero ver hojas y trabajar solo en este árbol. Para modelar este árbol normalmente me tiraría bastante tiempo, probablemente un día fácil, ¿vale? Dependiendo de las herramientas que utilicemos, así, tema también de texturizado, mapeado, pues aquí se hace de una forma muy sencilla. Y este árbol además lo puedo utilizar tal cual porque a lo mejor le quiero hacer un árbol espantoso, quiero colgar de aquí cadáveres. Os podéis imaginar de todo y demás, ¿vale? Se puede componer muchas cosas, pero fijaos que le pongo las hojas, le quito esto y ya tenemos un árbol interesante. Aquí, por ejemplo, en lugar de tener tantas hojas, podría crearme una escena con una rama, con algunas hojas y entonces reaprovechar y reducir también, porque esto en términos de polígonos son unos cuantos. Fijaos, 8000 aquí abajo a la izquierda. Tampoco son muchísimos, en realidad. Pero bueno, podríamos querer optimizar y entonces podremos hacerlo de esa forma. ¿De acuerdo? Bueno, si os ha gustado este vídeo, por favor, suscribir si os gusta lo que hago y darle a la manita arriba. Y nada, pues con este vídeo nos quedamos aquí. Hasta pronto.